por el propio grupo de investigación que se estaba formando en la Universidad de La Laguna, de tener nuestro propio proyecto. En principio estaba identificada como una tumba de la dinastía 26. Lo que nos hicimos fue todo un planteamiento previo, analizamos varias tumbas, cuál podía resultar más interesante para lo que nosotros estábamos buscando, y también respecto a la información novedosa que pudiese aportar. Y la 209, siendo una de las pequeñas dentro de que son tumbas muy grandes, nos parecía que era de las que menos información había y por tanto también más capacidad de aportar novedades en la excavación. Escuchábamos ahora en este nuevo corte a Miguel Ángel Molinero Polo. Él es egiptólogo de la Universidad de La Laguna. Estamos haciendo este programa especial de Ser Historia en el Instituto Cabrera Pinto, que fue la primera universidad en las Islas Canarias a mediados del siglo XIX, y queríamos también abordar un poco el desarrollo científico que la Universidad de La Laguna, la ciudad donde nos encontramos, está realizando en los últimos años. Y resulta curioso que uno de sus grandes proyectos de trabajo es precisamente la excavación de una tumba en Egipto. Miguel Ángel no ha podido venir porque está recuperándose de un problema que ha tenido, y nos ha enviado a un extraordinario arqueólogo. Desde luego que yo le decía ahora, yo te conocí el día que estuve visitándoos en la tumba tebana 209, en la orilla oeste de Luxor, hace poquitos años. Cristo Hernández, bienvenido a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Cristo, Gracias. como digo, es arqueólogo. Escuchábamos ahora a Miguel Ángel hablando de esta tumba. Tenemos que viajar en el tiempo a la dinastía 25, grosso modo, pues a mediados del primer milenio, ¿no? Más o menos antes de nuestra era. Y es quizá uno de esos referentes también más llamativos, ¿no? Porque es la tumba de un personaje cusita, de los negros que venían de la antigua Nubia, al sur del país, que son relativamente extraños, ¿no?, de encontrar en tumbas de este tipo. Sí, efectivamente, aunque en los últimos años ha habido una revitalización en la investigación de este periodo, de la etapa final de la historia de Egipto, lo cierto es que efectivamente son muchas las incógnitas que todavía tenemos sobre este momento en el que Egipto está dominado por un pueblo al sur del país que previamente fue a su vez dominado por los antiguos egipcios, ¿no? Le ha tocado a los cushitas la revancha, se han instalado en el país y comienzan a construir una serie de monumentos funerarios de medidas absolutamente descomunales, uno de los cuales está siendo objeto de excavación por el equipo del profesor Molinero. Uh-huh. Lo llamativo también de esta excavación es que no hay menciones de ella en viajeros del siglo XVIII, del siglo XIX. Los que nos siguen en Ser Historia saben que nos gusta siempre retomar, al igual que hemos hecho, por ejemplo, en este cronovisor, ¿no?, al comienzo del programa con Alexander Humboldt. No hay testimonios, ¿no?, de esta tumba, que seguramente alguno de ellos pisó por ella o estaba oculta, lo que le da también pues un elemento extra, ¿no?, del misterio que rodea ese vacío de documentación para investigarla, ¿no? Efectivamente, las primeras referencias a la tumba no se remontan más allá de los inicios del siglo XX, cuando Robert Mont entra en el edificio, probablemente no, con total seguridad abre una zanja para poder acceder al interior del edificio funerario y afirmo que con total seguridad abre una zanja porque en el proceso de nuestras excavaciones hemos localizado la zanja de este personaje pionero. Después de esta incursión hay otros egiptólogos que también intervienen de forma muy puntual, con lo cual yo creo que todas las menciones que existen de la tumba hasta que se comienzan sus excavaciones por la Universidad de La Laguna pues son realmente muy pocas. Y de hecho uno de los objetivos que ha tenido nuestra investigación allí es identificar y rastrear la actividad realizada por estos investigadores.
y al final ninguno de ellos había conseguido dar con el nombre del dueño. Hay diferentes hipótesis, es otro de los grandes enigmas que rodea a esta tumba TT-209 de Luxor. Nisemro, ¿no? Parece ser el nombre. Nisemro sería la acepción. Con el que os quedáis, efectivamente, ¿no? Efectivamente. La epigrafía es una de las especialidades del profesor Molinero, efectivamente, y él la ha hecho. No hay en esta tumba, no hemos encontrado hasta ahora, porque la tumba sigue creciendo, pero hasta ahora no hemos encontrado una cantidad importante de inscripciones epigráficas, pero sí que hay algunas. Y entre las inscripciones se ha podido identificar en varios puntos del edificio la referencia al nombre del propietario, a Nisemro, que debió ser fue un personaje destacado de la administración cushita en este momento. ¿Qué cargo tenía? Pues tiene varios cargos, hay varios títulos, algunos títulos son más comunes y compartidos por otros personajes. De hecho, uno de sus títulos fue confundido por egiptólogos previos con el nombre, Sheremhat Rehit, que no es realmente el nombre, es un cargo, y él es el cuidador del sello real. Así, eso significa que probablemente tiene unas funciones importantes en la hacienda, en la economía de este momento. Sí, porque implica cierta privanza, como diríamos en el siglo XVII, en el siglo de oro, con el monarca, ¿no? Con el faraón, con el rey. Efectivamente, y con la sanción de las propiedades que corresponden a la realeza. Yo conozco a Miguel Ángel Molinero, a quien mandamos un abrazo fortísimo desde aquí. Por supuesto. Que seguro que nos está escuchando desde hace muchísimos años, cuando él estaba haciendo la tesis doctoral en París sobre los textos de las pirámides. Como decías, es un extraordinario epigrafista, conoce los textos como nadie, y esta tumba... Es sorprendente ver cómo lee aquello como si fuese... Sí. Y imagino que esta tumba, la TT-209 en Luxor, sería pues el caramelo perfecto, ¿no? Para un epigrafista como él. Es cierto que no hay grandes objetos, es cierto que no hay absolutamente nada para llenar las salas de un museo, pero la información que dan los textos de las paredes es quizá lo más valioso, ¿no? Porque es algo que no ha podido arrebatar nadie a lo largo de esos casi 3.000 años de historia. Efectivamente, y no solamente la información epigráfica, sino la información arqueológica propiamente dicha. La tumba la hemos encontrado completamente colmatada de sedimentos. Esos sedimentos se han rellenado el edificio como resultado de una serie de sucesivas riadas que se han ido sucediendo a lo largo de los siglos. Sí, porque tenemos la idea de que en Egipto llueve poco, pero cuando llueve en Luxor llueve muchísimo, inunda las tumbas. Y además, en este caso, efectivamente, la tumba tiene una localización muy particular, que es una de las cuestiones que hace de la investigación de este enclave funerario, pues hace que sea muy interesante. Y es que está abierta, está excavada en la ladera de un wadi, de uno de los ríos secos del desierto, ¿no? en la necrópolis tebana. Entonces, esta posición, que hay más tumbas como estas excavadas en el wadi, pero hay pocas tumbas que han sido estudiadas con localizaciones de este tipo. Entonces, este depósito del que yo les hablaba ahora mismo es un registro paleoclimático de primer interés para la historia de la investigación de este periodo en concreto. Y se está haciendo un trabajo de investigación desde esta perspectiva. Hemos incorporado al equipo diferentes especialistas que se encargan de reconstruir condiciones climáticas, entorno vegetal, y podemos encontrar toda una serie de datos que ayudan a explicar aspectos históricos interesantes a partir de cuestiones paleoambientales. En esos estratos que aparecen en los residuos dentro de la tumba, pues imagino, se me ocurre, habrá restos de polen, carbón. En la tumba hemos encontrado una serie de ofrendas de diferente periodo, porque además la tumba, aunque es construida en la época cushita que hemos mencionado, luego se reutiliza también con carácter funerario en otros momentos posteriores. Y en eso, por ejemplo, hay una utilización de época persa muy clara de la tumba. Durante esa utilización se hacen ofrendas y en esas ofrendas
interviene el fuego, se queman probablemente diferentes sustancias y conservamos el carbón el procedente de la madera que ha ardido en esas actividades oferentes, y ese carbón está siendo estudiado y está aportando también una información muy interesante desde el punto de vista de la paleovegetación. Y luego la propia estructura de la tumba en sí, que es quizá, bueno, para un arquitecto, para un experto, ahora que estábamos hablando en este programa de los edificios de la ciudad donde estamos, San Cristóbal de la Laguna, la estructura de la propia tumba, esa sala con pilares, las diferentes cámaras que lo componen, también dan mucha información para tratar un poco, ¿no?, incluso el periodo se pudo haber creado, ¿no? Un edificio relativamente complejo que debía tener una superestructura de adobe. Hemos encontrado los cimientos de esa superestructura de adobe que estaría alojada sobre las cámaras subterráneas en la ladera del Wadi, con un patio exterior en el que se ha excavado una rampa absolutamente monumental de acceso a las cámaras funerarias, y luego las cámaras funerarias articuladas, al menos hasta el momento, en torno a dos ejes: un eje principal que es perpendicular al sentido del Wadi, y otro eje perpendicular a este que conduce a diversas cámaras completamente distintas, con diferentes funciones dentro del edificio. Sí, porque estas tumbas estamos, quizá por el nombre que decíamos, ¿no?, Nishanro, pensamos que era de él únicamente, pero aparte de la reutilización a lo largo de la historia, estamos en el siglo VIII, VII antes de nuestra era, muchos miembros de la misma familia se hacían enterrar en estos lugares, no eran tumbas para una sola persona. No, son monumentos funerarios de carácter familiar. De hecho, en una de las primeras campañas tuvimos la extraordinaria sorpresa de comenzar a excavar un sector de una de las cámaras, y lo que nos aparece cuando comenzamos a bajar los sedimentos es una nueva puerta. Una puerta que se abría ante nosotros justo al final de la campaña y que teníamos que dejar sin saber qué había detrás, porque estaba colmatada. Siempre sucede, y había que esperar un año manteniendo la calma hasta volver y ver qué había en este sector que se abría ante nosotros y que nadie había visto jamás desde que fue sepultado antes de esa época persa de lo que yo hablaba antes. O sea, que sabíamos que estaba completamente intacta, al menos desde ese periodo. Bueno, pues esta puerta tenía a su alrededor una serie de inscripciones que se conservaban muy mal, no se leían con facilidad. Hubo que hacer un trabajo exhaustivo de limpieza con los restauradores que trabajan con nosotros, de fotografía con incidencia de luz en distintos ángulos para que emergieran unos signos jeroglíficos que estaban muy desgastados, y se pudo descubrir que hacían referencia a la madre del propietario de la tumba. Algo que además nos gustaba particularmente, porque esta vinculación entre el personaje principal y la vía materna parece que es una característica propia de los nubios y que de alguna forma sumaba a la hipótesis de que la tumba pertenecía al periodo nubio, a la dinastía 25, no a la 26, como se había dicho, es decir, que ayudaba en este sentido también. Es fascinante escucharte, Cristo Hernández. Hemos viajado contigo en estos minutos visitando, ¿no?, esa tumba de T209. Tenéis una página web, ¿no?, que es Proyecto 209.com, pero escrito con letras, 209 con letras. Sí. .com. Es un proyecto de la Universidad de La Laguna, el lugar en donde estamos haciendo este programa de Ser Historia. Y como he dicho a todos nuestros invitados, fascinante, insisto. Cristo Hernández, arqueólogo, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ustedes.